estar cómodos y los niños pueden salir. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, tenemos este tema especial y le pedimos al Señor que nos ayude a desarrollarlo, que quede una enseñanza en nuestros corazones. Amén. Yo creo que uno de los puntos importantes cuando uno viene a la iglesia es escuchar la palabra de Dios. Hoy me han escuchado toda la mañana. A veces hacemos la variación, algunos dirigen, algunos predican. Pero también a veces me gusta tener la oportunidad de dirigir y porque es una bendición, es un privilegio que Dios nos concede y ya pocas veces me toca. Anteriormente, cuando iniciamos aquí, me tocaba casi que todos los domingos. Dirigir ya muy pocas veces me toca y se extraña, al igual que a veces predicar la palabra. Entonces, es una bendición cada vez la oportunidad que el Señor nos permite servir. Amén. Entonces hoy queremos hablar sobre este tema que es humildes y atentos. Atentos a lo que Dios quiere hacer y humildes para entender y reconocer que Dios se está moviendo, que Dios está obrando conforme a su voluntad y también a nuestro favor. Porque aunque hay veces Dios nos diga no, es una respuesta de Dios, ¿cierto? Y hay que tener humildad para aceptar un no, ¿verdad? Amén. Cierto, porque los no de Dios también son respuesta y nos guardan, protegen el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que no nos vaya mal. Pero cuando traspasamos esos no, pues entonces nos encontramos fuera de una cobertura que Dios ha dispuesto. Y bueno, y el objetivo de esta enseñanza, mi hermano, es que podamos entender que Dios no ha parado de trabajar en nosotros y que Él aún puede despertarnos para cumplir su propósito en nosotros, porque Él es el Dios que cambia realidades. Amén. Amén. Entonces, como contesto un poco, la historia aquí la encontramos en estos libros, este libro de Esdras, que es un libro que junto con Nehemías y Esther, son esos libros históricos, esos últimos libros históricos antes de los libros proféticos, de los libros de Salmos y Proverbios de Job, en los que encontramos estos proverbios, estos salmos, estas alabanzas al Señor. Pero entonces estos tres libros, de alguna forma, por ejemplo, lo que era Esdras y Nehemías, anteriormente se encontraban juntos. Estaban condensados en un solo libro, pero que hoy los encontramos de manera separada. Y para ello es importante entender que hay otros libros que nos sirven de manera de apoyo y en ese mismo periodo histórico, y son los libros de Daniel, Ageo y Zacarías. Aunque usted y yo podemos verlos distribuidos en la Biblia de manera diferente, quiero decirle que muchos de esos profetas convivieron juntos, o sea, estaban en un contexto y en un momento casi que igual, ¿saben? Es decir, por ejemplo, Zorobabel, que es del cual me habla el libro allí de Esdras, los primeros versículos, los primeros 6 capítulos, dirige a un grupo de israelitas para que vaya de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo, pero después, o sea, tuvieron que pasar 60 años para que llegase otro hombre llamado Esdras y continuar el trabajo. Pero Esdras trabajó casi que a la par que Nehemías, casi que por la misma época. Incluso cuando usted ve los relatos, pues a veces hay que buscar esos contextos históricos para poder entender en qué momento se desarrolló este contexto, esta historia. Y Esdras llega a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Pero luego llega ¿quién? Nehemías. ¿Y es para qué? Yo creo que de Nehemías hemos hablado un poquito más aquí. Para reconstruir los muros. Entonces, entendemos que hay un contexto donde Israel ha pasado por un exilio.
que ha sido azotado, Jerusalén ha sido sitiado, es decir, ha sido golpeado, se han llevado todos, bueno, la mayoría del pueblo, se lo han llevado como esclavos, como siervos para Babilonia. Y es un contexto en el que han pasado 70 años en exilio, 70 años en una situación en la que estaban lejos de ¿quién? De su tierra, incluso hasta de su lengua, de sus culturas, de lo que habían aprendido. Y había una necesidad eminente de que Dios hiciese algo con ellos. Había pasado el tiempo y eso se encarga de esos tres hombres, en enseñarnos que Dios está a punto de hacer algo con el pueblo de Israel. Sin embargo, esas tres historias comienzan de forma muy entrelazada. Y es Dios moviendo el corazón del rey de Persia. ¿Para qué? Para que les dé recursos, para que los envíe. Porque si estaban en exilio y hacían parte de otro pueblo, es decir, estaban allá como siervos, pues necesitaban que el rey tuviera misericordia y los enviase. Y además de eso, no solo que los enviase, usted se imagina que usted trabaje de pronto de alguna forma 24 horas todos los días en una casa, y que usted trabaje para alguien, cuidando a alguien, y que usted esté de alguna forma interno, pero que luego lo dejen ir y usted: no tengo ni cama, no tengo ni casa, no tengo ni dónde llegar. Pues necesitaban recursos. De la misma manera necesitaban que el rey los enviase con recursos. Y hay un rey muy especial del cual hablaremos hoy, y es el rey Ciro. Que aquí hablaremos de dos tipos de personas, dos grupos de personas que vamos a tratar de desarrollar. Y este es el segundo tipo de personas, quien aparece en el capítulo 1 que leímos, y es uno de los pasajes cruciales, porque aquí se desenvuelve la historia y está Dios a punto de cumplir la promesa dada a Jeremías. Jeremías capítulo 25 versículo 1 dice: esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el año primero del reinado del rey Nabucodonosor. Estamos hablando del inicio de este exilio, donde empezó. ¿Y empezó con qué rey? Rey Nabucodonosor. Yo creo que lo conocemos, ¿cierto? Durante esa época, y dice el versículo 8: por eso así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes. Mira aquí que aquí hay conceptos muy importantes, y es entender que Nabucodonosor también era siervo de Dios, que Dios lo había puesto ¿para qué? Para cumplir su propósito. Y eso es importante, porque uno a veces piensa que lo que sucede en la vida sucede por mal, pero Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Amén, amén. Dios tiene un propósito en las personas que pone, ¿cierto? Dios tiene un propósito en las personas que son sus jefes. ¿Cuántos aquí tienen un jefe? Yo creo que tenemos algún jefe, ¿no? Yo tengo un jefe en la empresa en la que estoy, y uno a veces dice: uy, es que ese jefe me la tiene, mejor dicho, me tiene velado la situación, no me dejan, y de pronto renegamos. Pero hay que entender que Dios los pone también a ellos, y aún como jefes, y que también están para cumplir parte de ese propósito que Dios tiene en nosotros. Amén. Entonces, él era también siervo de Dios. Y dice: y los traeré en contra de todas las naciones vecinas y lo destruiré por completo. Está hablando acerca de lo que le harían a Israel. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y de alegría, y las voces de la novia y el novio, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Es decir, los iba a acabar, los iba a derrotar a todos. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruina perpetua, afirma el Señor.
Es decir, aquí está una promesa, ¿cierto? 70 años tenían que pasar, ¿para qué? Para que ellos fueran libres, para que volvieran a su tierra. Pero aquí hay algo importante, mi hermano, porque el hecho de que también fueran sacados de la tierra prometida también era una promesa cumplida. Dios les había advertido: vean, no se vayan tras dioses ajenos. Si ustedes se van, entonces los sacaré de su tierra. ¿Y ellos qué? Desobedecieron. ¿Y Dios cumplió qué? Su promesa. Porque Dios es un Dios que cumple ¿qué? Promesas. Dios cuando dice, Él hace. Y con Dios hay que ser coherentes. Si usted le dice a Dios sí, Él espera ¿qué? ¿Y si viste? Pero hay veces nos sucede que usted y yo, o bueno, cuando conocemos al Señor, nos venimos y nos entregamos aquí en el altar. Y le decimos: Señor, mi vida es tuya. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero luego nos vamos otra vez. Y entonces ahora sí queremos disponer de nuestra vida. ¿Ustedes qué creen? Esa vida se la hemos entregado a Dios. Y lo que a Dios le entregamos le pertenece a Dios, ¿cierto? Luego por eso Dios tiene que mover cosas. Y tiene que zarandearnos. Porque hemos hecho un compromiso ante Dios. Porque con Dios las cosas son claras, ¿cierto? Entonces Dios lo prometió y Dios lo hizo. Pero ahora está a punto de cumplir otra promesa después de 70 años. Y dijo: yo te voy a traer a la tierra otra vez. A la tierra de donde te saqué. Y por eso leímos Esdras capítulo 1. Nos habla de que el rey de Persia, el rey Ciro, fue ¿qué? ¿Cómo dice? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. O sea, es decir, tuvo que el mismo Dios despertar el espíritu de este rey. Que Dios le hizo a él pronunciar estas palabras. Así ha dicho el Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué dijo él? Que todos los reinos se los había dado a quién. O sea, aquí el rey Ciro, sin haberle conocido, recibió de parte de Dios una revelación. Su espíritu fue despertado y mirando hacia arriba conoció que todo lo que tenía, que todo lo que había recibido, se lo había dado ¿quién? Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué se lo había dado Dios? Leamos Segunda de Crónicas 36-22, lo estamos pasando por aquí para que usted pueda seguirlo. Y miren lo que dice el libro anterior, Segunda de Crónicas 36, del 22 al 23, dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros y en todo su pueblo, sea Jehová Dios con él, y suba. Amén. Y termina ahí. Y uno dice: uy, como que quedó inconcluso, ¿no? ¿Y sube qué? Pero si usted lee el versículo 3 de Esdras, capítulo 1, versículo 3, ahí continúa la historia. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa ¿a quién? A Jehová, Dios de Israel. ¿Ven? Aquí claramente nos explica la razón del llamado del rey Ciro. Y nos enseña que lo invitó a construir casa. Pero ¿quién era este rey Ciro?
Dice la palabra de Dios que era rey de ¿qué? De Persia. Lo leímos en Esdras. Pero dice en Segunda de Crónicas que también era ¿qué? Rey de los persas. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Babilonia? ¿Qué había pasado? ¿Acaso no era el rey de Babilonia que se había llevado esclavos al pueblo? ¿Dónde estaba Babilonia? Aquí vemos otro reino. Vemos otro rey. Vemos otro reino. Pero para que Dios pudiese cumplir su promesa, después de 70 años, Dios tuvo que hacer un cambio en el clima político en toda la región. Y usted empieza a comprobar cómo Dios empieza a hacer las cosas, ¿cierto? Cómo Dios, cuando tiene un propósito, Él empieza a mover y a poner y a quitar y a conceder y a mover ¿qué? Los corazones. Y entonces terminó el reino de los caldeos, el reino de Babilonia, y entró otro reino. Toma el control de toda la región, y ese es el reino de los persas. Pero ¿qué dice acerca de Ciro, el verso 2 de Esdras? Que Jehová Dios de los cielos le dio todos los reinos. Es decir, el mismo Ciro tuvo que reconocer que no estaba allí por su propia fuerza, ni por su propia capacidad, ni porque tenía el ejército más poderoso. Imagínese usted quitarle el reino a Babilonia, uno de los reinados más poderosos, pero ahora estar el rey Ciro comandando y mandando todos los reinos del mundo. ¿Se imagina esa labor y ese honor que el Señor lo puso? Y tuvo que reconocer que Dios lo había puesto allí. Amén. Tuvo que entender que si no fuera por Dios, Él no estaría ahí. Que Dios tenía un plan y que Él estaba dentro de ese plan. Amén. Y es el Dios omnipotente moviendo los escenarios con el objetivo de cumplir su propósito. Y para entender un poco la magnitud de lo que les estoy hablando, vayamos un poco más atrás, hacia los inicios de la cautividad de Babilonia, y ahí encontraremos un joven que sí había estado o había tenido el honor de ver lo que Dios había hecho. Mira, aquí estamos comparando dos personas. El rey Ciro no conocía a Dios, no sabía quién era Dios, y Dios un momento a otro lo tocó. ¿Sí? Yo creo que Dios puede tocar a alguien esta mañana sin haberle conocido a Él, porque Él es Dios, y Él puede revelarle esta mañana a quien Él quiera su plan, ¿cierto? Si Él quiere salvarlo, si Él quiere que haga parte de ese plan, Él lo puede hacer. Pero aquí vemos a otro joven que sí había estado con Dios desde el inicio, que había pasado por reinos y que aún se había mantenido fiel. Y miren que Daniel capítulo 1 nos sitúa en el contexto, y dice, en el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Él había estado desde los inicios, ¿cierto? Y el reinado de Babilonia le había ofrecido ¿qué? El rey de ese tiempo, que le había ofrecido, el rey de Nabucodonosor, que le había ofrecido los alimentos de la casa. ¿Y qué había hecho Daniel? Dijo que no. Se había guardado, o sea, había sido y había permanecido fiel a pesar de las influencias, a pesar de lo que le habían prometido. Sin embargo, durante su estancia en el reino, tuvo que ver a otros hombres, aún como el mismo rey Nabucodonosor, caer en la locura, y todo porque el orgullo lo infló. Y entonces resulta que Dios estaba bendiciendo a Daniel y estaba revelando estos sueños. Dios usaba a Daniel para poder entender estos sueños y podérselos decir a ellos, y lo puso en posiciones principales. Y hubo un momento en que Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor de un árbol frondoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Que llegaba hasta las alturas y que sus ramas le daban abrigo a cuanto animal llegara. Y que de repente el Altísimo vino y dijo algo contra él, y cortaron ramas
y cayó el árbol, y eso, mejor dicho, solo quedaron las raíces. Y Daniel tuvo que decirle: mire, rey, eso es para ti. Es que tu corazón se ha engrandecido por lo que Él te ha dado. Te has llenado de orgullo, te has llenado de esa prepotencia ante lo que has recibido de Dios. Y ahora vas a caer en la locura. Y vas a ser convertido literalmente como una bestia hasta que se cumpla el tiempo. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Pasó o no pasó? Se arrastraba. Se había convertido literalmente en una bestia. No razonaba hasta que, cumplido el tiempo, tuvo que alzar sus ojos al cielo. Y tras Dios haberle vuelto la razón, reconoció la grandeza y la soberanía de Dios. Y dice en su palabra: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, Daniel 4:34, alcé mis ojos a los cielos, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es ¿qué? Sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? ¿Sabes? A lo que Dios tiene que llevarnos a nosotros para poder entender que Él es soberano sobre todas las cosas. Amén. Lo que hay veces Dios tiene que arrinconarnos para que el hombre pueda considerar que hay uno que es eterno y que hay uno que tiene el control sobre todas las cosas. Pero yo creo que en esta hora hay un pueblo que es entendido y que no necesita que el Señor nos lleve a esa situación para poder darle la gloria al que se merece la gloria en esta hora. Cuando damos alabanza a nuestro Dios, porque hay uno que se merece todo el reconocimiento. Hay uno que es digno de ser alabado. Y entonces Dios estaba allanando el camino. Y en Babilonia se tuvieron que dar cuenta de que había Dios en Israel, de que ese pueblo tenía un Dios. ¿Y eso por qué? Porque Dios estaba usando a un jovencito para que con su testimonio hablase de qué? De las maravillas de Dios. Imagínese usted. Y aunque Dios le estaba usando, él se mantenía como fiel, atento y humilde. Atento y humilde, siempre reconociendo que la gloria era para Dios y que él solo era un instrumento que Dios podía usar en ese reino. Y ahora en el capítulo 5, ¿qué dice? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Miren que el sucesor murió. El sucesor de Nabucodonosor, después de haber pasado a Nabucodonosor. Y entonces entró Darío de Media, tomó el reino. Y siendo de 72 años. Entonces ahora Darío está en control de toda la región. Pero vemos cómo empiezan a mudar los reinos, ¿cierto? Como ahora de los medos y los persas. ¿Cómo hay eso? Entonces él también tuvo que llegar al punto de reconocer la soberanía de Dios. No conocía de Dios. Pero un día los enemigos de Daniel hicieron. Dijeron: no, es que hay que tumbarlo. Como tuvieron envidia, no, Dios lo estaba usando. A hay que quitarle ese puesto que le han dado. Pues busquemos la forma de caer, de que él caiga. ¿Y cómo lo hacemos caer? Pues nada, que el rey firme un decreto donde diga que nadie puede pedirle nada a otro más que a él. Y que si lo vemos haciendo eso, pues entonces al foso. Pues resulta que dicho y hecho, así le hicieron esa trampa. Y a Daniel lo encontraron orando y pidiéndole a Dios. Y como que dice Daniel: si van a hacer algo, háganlo. Y abría sus ventanas. Pero no dejaba de adorar, no dejaba de darle la gloria a Dios. Y lo llevaron al foso de los leones. Pero el rey amargado, dice la historia, que el rey
Darío no podía conciliar el sueño, ni aún con la música, y que al aclarar el otro día, corriendo, se apresuró al foso y llamó a Daniel. Daniel lo llamó porque de pronto tenía la esperanza, pero Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel tuvo que responder: Dios cerró la boca de los leones. Es decir, Darío conoció de Dios por el testimonio de este joven. Darío tuvo que llegar a esa situación en que por medio de este joven tuvo que conocer a Dios. Y sorprendido, en Daniel 6:26 dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Usted se imagina que Dios lo use a usted para que otros glorifiquen a Dios? Que su testimonio sea clave para que otros puedan conocer a Dios. Que Dios pueda usar su vida, su matrimonio, su hogar, para que otros puedan decir: es que alabado es el Señor. Ese verdaderamente tiene al Dios vivo. Ese verdaderamente predica al Dios vivo, porque hay algo diferente en Él. Hay algo diferente. Hay algo que se caracteriza. Hay algo que no solamente me habla, sino que también lo demuestra. Y que otros puedan glorificar a Dios por lo que tú has hecho. Pero qué triste es cuando es al contrario, ¿sabes? Cuando otros tienen que decir: y mire, y es cristiano. Y mire, tan mal trabajador y es cristiano. Aquí deberían estar las empresas más importantes buscando trabajadores, porque se supone que somos los mejores trabajadores. Se supone que somos los más honrados, los que amamos a Dios y hacemos las cosas con amor. Pero a veces tienen que venir y decir: no, es que ese me engañó, ese me robó, ese no hizo las cosas como deberían ser. Y terminamos peleando con todo el mundo en el trabajo. Y no reconocemos que en vez de ser quienes por causa nuestra adoraran a Dios, han hablado y vituperado el Evangelio. Porque no hemos dado ese buen testimonio. Porque no hemos sido esos hombres o esas mujeres de palabra. Esos hombres o esas mujeres que llevan el Evangelio por todas partes. Amén. Entonces, miren cómo Dios tan especial con Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:28: y este Daniel prosperó durante el reinado de ¿quién? De Darío. Y durante el reinado de Ciro, ¿quién? El persa. ¿Acaso no era él el rey del que empezamos a hablar? ¿Acaso no fue este hombre? El escritor extiende, vea, fue fiel y Dios lo prosperó en este reinado, pero ahora en el siguiente. Yo digo que cuando usted ve el ejemplo de Daniel, usted dice: ¿cómo Dios lo usó? Pasó por varios reyes, ¿saben? Tantos años, ver la gloria de Dios. Dios lo usaba, lo puso en privilegios, pero aún así se mantuvo humilde y recto. Supo guardar su compostura. Supo entender que no era por su propia fuerza. Supo entender que Dios pone y quita reyes, y que Dios hace lo que Él quiere hacer. Daniel 9:1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén, en 70 años. Mire que Daniel pudo haber sido alguien que se llenara de fama. Y él decía: ya Dios tanto que ha hecho conmigo, ¿no? Dios donde me ha puesto. Y a veces las posiciones nos quitan sensibilidad.
Hay veces los rangos nos quitan sensibilidad. Como Dios me usa, como ahora soy de líder de tal iglesia, como ahora soy diácono, como ahora soy pastor, como ahora soy presbítero. Hay que tener cuidado, hermano, porque Daniel nos enseña algo muy especial por medio de su palabra. Y es que tras ver que entraba un nuevo rey, tras ver que se aproximaba un nuevo reino, que estaba próximo tal vez a terminar ese reino de Darío, dice, Daniel mira atentamente los libros del número de los años que habló Jehová. Atento. Es decir, Dios lo estaba usando, pero aún así no bajaba la guardia. Aún así sabía que debía buscar a Dios de corazón. Aún así sabía que necesitaba escudriñar y entender cuáles eran sus planes, cuáles eran esos planes que Dios tenía para con el pueblo. Y entendió y se dio cuenta de que Dios estaba a punto de cumplir su promesa. De que a pesar del éxito, de que a pesar de lo que Dios había hecho, él había permanecido atento y humilde a lo que Dios quería hacer, porque su espíritu estaba despierto y se había dado cuenta de lo que Dios iba a hacer con el exilio de Israel, de que iba a terminar, de que iba a acabar, y empezó a orar. Mire este joven, usted puede decir de los pocos que se habla en la Biblia con buen testimonio, de los que no se dicen cosas así como que uno dice, uy, la embarró, ¿no? Y aún así, con ese prontuario, aún así, con esa hoja de vida, dice, y volví mi rostro, Daniel 9:3, al Señor buscándole en oración y en ruego y en ayuno y en silicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión a Dios diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Yo creo que eso se necesita humildad para reconocer que no somos nada apreciados, para reconocer que quien te ha traído hasta este lugar ha sido el Señor, quien te ha llevado el Evangelio ha sido el Señor, quien hoy te tiene sirviendo es el Señor, quien te ha dado esa familia es el Señor, quien te ha dado el sustento es el Señor. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de los rostros. Decía, tú no tienes nada malo, Señor, los malos aquí somos nosotros. Él que podía de pronto mofarse del trabajo que había hecho 70 años, cómo había permanecido, cómo era constante, pero él dijo, es que nuestra es la confusión de los rostros, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Oh Jehová, nuestra es la confusión de nuestros reyes. Y yo creo que esto nos hace entender y nos lleva a poner los pies sobre la tierra. Amén. Tuya es, Señor, la misericordia. De nuestro Señor Dios es el tener misericordia y el perdonar a aquellos que nos hemos pecado. Él se echó las cargas. Él dijo, es que aquí no vale quien esté arriba. Aquí no sirve tener un cargo. Aquí no sirve que Dios nos use. Aquí no sirve llevar 20, 30 años en el Evangelio. No, aquí no sirve cuántos años haya conocido a Dios. Si he nacido en un lugar cristiano, si de pronto le he conocido recién, aquí lo que sirve es mantenerse atento y humilde a la presencia de Dios. Aquí lo que sirve es mantenerse con el rostro al suelo y darle la gloria al que se merece la gloria, el reconocimiento al que se merece el reconocimiento. Aleluya, denle ese aplauso al Señor, porque Él solo es digno de ser exaltado, solo Él es digno de toda alabanza. ¿Qué haces tú
mientras Dios está obrando a tu alrededor? ¿Cuál es tu postura cuando Dios se glorifica? Cuando Dios está haciendo milagros, cuando Dios te está usando. Muchos llegan a Dios por tu causa. Daniel no deja esa enseñanza. Estaba despierto, estaba en lo que debía estar, estaba atento, pero sin dejar que el orgullo lo dominase. Él había visto caer a reyes. Él entendía que el orgullo carcome, que la envidia consume, y había visto caer a quienes se creían más que Dios. Siempre los había visto caer. Pero también había visto caer a quienes le tenían envidia, y los había visto ser devorados por los leones. Él tenía esta experiencia, había visto Dios actuar, había visto Dios hacer obras maravillosas, lo había visto con sus propios ojos. Sin embargo, no cambió, se mantuvo humilde ante la presencia de Dios y vio cómo Dios cambiaba las cosas. Él tuvo que ver cómo uno salía, cómo otro entraba, cómo había un cambio de reinado, cómo venía otro reino y cómo se aproximaba el reinado de los persas. Y miren cómo Dios hace las cosas. Babilonia lo que hacía era conquistar un lugar y sacaba todo el pueblo de ahí y se le llevaba esclavos. Pero los persas tenían la costumbre de regresar a sus pueblos, a la gente, a los orígenes. Y Dios había prometido que restauraría a Israel ahí mismo en su templo, aún mismo con su templo, aún mismo con sus costumbres. Dios había prometido y Dios estaba metiendo su mano para que el contexto cambiara, para que las naciones cambiaran, para que las cosas se mudaran conforme a su voluntad. Y ese mismo Dios que hizo que esos reinos cambiaran, ¿no es acaso el mismo Dios que tú y yo tenemos hoy? Amén. ¿No es acaso el mismo Dios que puede cambiar la realidad que vivimos? Amén. Que puede cambiar el matrimonio en el que estamos, es decir, puede cambiar ese mal carácter en el esposo. Amén. Puede cambiar ese mal carácter en la esposa. ¿No es aquel Dios que puede cambiar lo que estoy viviendo en el trabajo? ¿No es aquel mismo Dios que puede cambiar tu situación de salud? Ese mismo Dios que movió reinos, que puso reyes, que a través de los años hizo lo que tenía planeado, es el mismo Dios que tenemos esta mañana, en esta hora, y que puede hacer lo que para ti es imposible hacer. Por eso hay que reconocerle, porque ese es el mismo Dios eterno, el Dios que reina para siempre, que hablaba Darío, el Dios sempiterno que hablaba Nabucodonosor. Ese es el mismo Dios que los reyes tuvieron que alabar, tuvieron que darle la gloria. Ese es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Ese es el Dios que actuó en Ciro para que Ciro llegase. Ese es el mismo Dios que está aquí. Amén. No hay otro, es el mismo. Hoy en la doctrina veíamos, hay un solo Dios, no hay tres, no hay dos dioses. Dice la palabra de Dios, no hay nadie aquí conmigo. No fue formado nadie antes de mí, ni lo será después de mí. Solo yo hago vivir, solo yo hago morir, solo yo Jehová, no hay fuera de mí quien salve. Solo Él puede hacer. Y aseguró de que Ciro llegase al reino. Y quiero que usted sepa que Daniel seguramente estaba por ahí. Tal vez ya anciano, muchos años encima, pero seguramente estaba por allí. Y de pronto también logró influenciar en sus últimos años. Quizás tú has llegado hasta aquí y no has pasado por todo lo que vivió Daniel. Aleluya. Ni has visto a Dios obrar en todas sus maneras, ni de la misma manera en que Él sabe obrar. Pero para ti también es la promesa. Y para ti también que acaba de llegar. Porque para ti también es esa oportunidad de que puedas conocerle. Y puede que usted y yo, algunos, hayamos tenido la oportunidad de conocerle desde niños, de nacer en un hogar cristiano.
Pero los que han llegado en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, para ti también es esa promesa. Para ti es esa oportunidad que Dios te da hoy de tomar una decisión y servirle con el corazón y amarle. Y mire lo que dice acerca del rey Ciro. 100 años antes de que el rey Ciro llegase. Dice Isaías 44:26, 100 años antes. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y la ciudad de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, al templo serás fundada. Quizás no sepas todo lo que Dios haya hecho, o no sepas las fichas que Dios haya tenido que mover para que tú estés aquí. No sepas y no conozcas lo que Dios haya tenido que tocar, los tiempos que haya tenido que cambiar. Que de pronto tus abuelos se conocieron en otra parte, pero Dios tuvo que mover fichas, Dios tuvo que poner personas, Dios tuvo que hacer cambios para que tú hoy pudieras conocerle a Él. Amén. Para que tú pudieras tener la experiencia de estar ahí. Tal vez no tengas ni la más mínima idea de lo que haya tenido que pasar y de lo que Dios haya tenido que hacer, pero hoy Dios te da la oportunidad de que seas parte de su plan y que entres a su propósito. Tal vez quiero decirte que no has visto obrar a Dios como Daniel. No lo has visto, tal vez es ver actuar en esa vida. Pero Dios ha estado hablando de ti, así como lo hizo de Ciro. Que aún a través del tiempo, que aún a pesar de haber 100 años de diferencia, Dios conocía de Ciro aún su nombre, sabía dónde vivía, sabía quién era. Conocía los cabellos, contaba los cabellos, sabía todo de Ciro, conocía quién era y quién iba a ser el rey de Persia. Asimismo Dios conoce quién eres esta mañana. Amén. Dios conoce cuál es tu situación. Dios conoce cuál es tu enfermedad. Dios conoce cuál es tu momento más difícil. Dios conoce cuál es tu dolor. Aún sin tú haberle conocido, Dios ya te había visto. Te estaba mirando como Natanael lo miró cuando estaba en ese árbol. Dios conoce cuál es tu sufrimiento y por eso estás aquí en esta mañana. Porque Dios conoce aún cuál es la profundidad de tus pensamientos y tiene respuestas para ellos. Mi hermano, yo quiero decirle de que Dios tiene algo especial para ti en esta mañana. Y que aún sin tú haberle conocido, que aún sin tú haberle recibido en su corazón, Dios te conoce mejor que nadie. Que puedas que no entiendas lo que está pasando, que puedas que lleves un tiempo asistiendo a la iglesia y que no entiendas por qué asistes, que puedas que de pronto hoy te hayan invitado y no sepas por qué te invitaron, y querías estar en tu casa pero no sabes por qué hoy estás aquí, no entiendes lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero quiero decirte que el Dios de Ciro es el Dios que puede despertar tu espíritu esta mañana y abrir tus ojos espirituales para que puedas ver lo que Dios tiene para ti en esta hora. Ese es el mismo Dios que no actúa por casualidad, que no improvisa en los tiempos, que te ha traído aquí, que ha traído a tu familia, que ha permitido ese fracaso tal vez en tu hogar, porque Él tiene un plan aún para ti. Ese es el mismo Dios que no improvisa con lo que Él hace. Es un Dios que tiene todo bajo control. Es un Dios que conserva los tiempos, las sazones. Es un Dios que tiene una forma de actuar impresionante. Es un Dios que se revela a su tiempo. Es un Dios que cada día se revela más a nosotros. Ese es Jesucristo. Ese es el verdadero Dios del cual yo te hablo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahora quiere que le conozcas. Y ahora quiere que tomes una decisión de vivir conforme a su palabra. Hermano, no le conocías, pero Dios ya sabía de ti. Dios sabía que en ese tiempo ibas a estar. Amén. Que ibas a estar en este lugar. Y te ha formado. Y ha dispuesto todo a tu alrededor para que hoy puedas estar aquí. Lo único que necesitas en esta hora para que su plan se desarrolle en tu vida es humildad para recibir esa palabra y estar atento para que Él despierte tu espíritu. Yo no sé si alguien puede entender y quiero invitarle para que pueda estar en sus pies. Son dos grupos de personas quienes a lo largo de su vida han venido a ver a Dios obrar y pueden decir: es que yo he visto a Dios obrar en mi familia muchos años, he visto obrar a Dios en mi casa muchos años, y quienes aún sin conocer a Dios les hizo parte de su plan en esta hora. No importa cuál de los dos sea, ¿sabes? No importa si hayas podido estar mucho tiempo en el Evangelio. No importa si tengas muchas experiencias y conozcas mucha Biblia. Hay veces decimos: es que yo conozco, es que yo sé. No me digas qué hacer, pastor, yo conozco la Biblia. Pero no importa que cuánto sepas, no importa que tantos años hayas pasado en el Evangelio y las experiencias que hayas vivido. Lo que importa en esta mañana es mantenernos atentos y humildes a la voz de Dios. Es poder reconocer que Él aún se sigue moviendo en su pueblo. Es poder entender que Él necesita a alguien dispuesto a servirle. Es entender que aunque Él te use, nada somos ante su poder, nada somos ante su mayoría, nada somos ante ese privilegio. Es entender que se necesitan siervos humildes, siervos capaces de reconocer que hemos fallado, siervos que reconozcan que aquí la gloria es para el Rey de los siglos, que aquí el que permanece por los siglos es Él, que el tiempo que Dios me da de servir es pasajero, que un día estará de líder, pero otro día no estará de líder. Que un día tal vez servirás, pero que otro día tal vez no servirás. Pero tú consérvate igual, tú consérvate con ese corazón sencillo, tú consérvate atento a lo que Dios quiere hacer, porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Hombres sencillos, mujeres atentas, mujeres y hombres dispuestos a llevar la gloria de Dios por donde haga falta, pero siempre entendiendo que la gloria es del Señor, siempre entendiendo que aquel que se merece el reconocimiento es nuestro Rey, que aquel digno, el supremo, el digno de ser exaltado. Yo no sé si me has podido comprender esta mañana, si me he hecho entender, pero mi hermano, yo quiero invitarte a que ahí cierres tus ojos y adores a Dios joven. Le digas: Señor, yo te he visto mover a lo largo de mis años. Señor, yo te he visto actuar, oh Dios, en mi vida. O le digas: Señor, yo no te conozco y hoy es la primera vez que escucho de ti, pero necesito que me permitas entender esa palabra, que despiertes mi espíritu. Tal vez llevas años aquí y no le sirvas a Dios, tal vez llevas años siendo cristiano, pero no hayas vivido como un cristiano. Es momento de que Dios despierte ese espíritu, de que abra esos ojos, de que puedas alzar la mirada a los cielos y de que digas como el salmista: oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi fortaleza.
a venir a Señor. Quiera decirle, Señor, ayúdame a ser un siervo humilde y honesto. Ayúdame a ser un siervo sencillo. Ayúdame, Señor, tal vez yo no he sido ni como Daniel, no le llego ni a los talones, Señor, porque he fallado. Pero hoy reconozco mi error, hoy reconozco mi ausencia, y hoy yo quiero, Señor, a pesar de los años, permanecer fiel a ti. Hoy yo quiero, a pesar de los años, permanecer atento y humilde ante tu presencia. Oh, gloria a Dios, un momento mientras que cantamos una canción. Usted adore a Dios un segundo, adore a Dios. Aleluya. Verano Jesús, alabado. Alabado, Señor. Alabaste a mí. Soberano, soberano, me diste a mí.
gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, has sido el que nos ha buscado. Oh, vamos a orar, mis hermanos, vamos a decirle al Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, oremos juntos, bendito Rey, gracias, Señor. Porque nos ha dado una palabra especial en esta hora. Porque has hablado a mi corazón. Porque me has enseñado que debo permanecer firme. Porque me has enseñado que aquí en eterno eres tú, oh Dios. Y que todo se mueve por tu gracia y misericordia. Gracias, amado Rey, por tu voz, por tu amor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pueden estar cómodos, vamos a escuchar a los niños. Ellos se están preparando. Dios les bendiga. ¿Cuántos le damos en alabanza al Señor? Bueno, amados hermanos, hoy tuvimos una